curso de articulación entre el nivel medio y la carrera de odontología de la UNE. Segunda estación, histología y embriología, tejidos fundamentales, tejido epitelial y conectivo. En las actividades anteriores, estudiamos dentro de los niveles de organización de los seres vivos a la célula, sus componentes estructurales y función que cumplen cada uno de ellos. Hoy avanzamos a conocer otro de estos niveles, el que corresponde a los tejidos. Los tejidos son cúmulos o grupos de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. Los tejidos serán los que conformarán los órganos y estos a su vez constituirán los sistemas o aparatos. La histogénesis estudia la formación de los tejidos, es decir, es el proceso de desarrollo desde células no diferenciadas de una capa germinativa hasta células diferenciadas de un tejido. Estas células son componentes de 3 capas germinativas que se originan en la tercera semana del desarrollo embrionario: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El concepto de tejido proporciona la base para comprender y reconocer los diferentes tipos celulares dentro del organismo y cómo se interrelacionan. A pesar de las variaciones en el aspecto general, la organización estructural y las propiedades fisiológicas de los diversos órganos del cuerpo, los tejidos que los componen se clasifican en 4 tipos básicos o fundamentales. El tejido epitelial cubre las superficies corporales, reviste las cavidades del cuerpo y forma glándulas. El tejido conectivo, que subyace o sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos básicos. El tejido muscular, que está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento. El tejido nervioso, que recibe, transmite e integra información del medio interno y externo para controlar las actividades del organismo. Cada uno de estos tejidos básicos o fundamentales están definidos por un conjunto de características morfológicas generales o propiedades funcionales. El tejido epitelial se caracteriza por la aposición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. Se apoya sobre una estructura denominada membrana basal, que lo separa del tejido conectivo subyacente, el cual aporta nutrición, ya que los epitelios son avasculares, nutriéndose por un mecanismo de difusión a partir de los capilares de dicho tejido conectivo. Las células epiteliales están siempre contiguas entre sí. Además, suelen estar adheridas unas con otras por medio de uniones intercelulares especializadas, que crean una barrera entre la superficie libre y el tejido conectivo subyacente. La clasificación tradicional de los epitelios es descriptiva y tiene su fundamento en 2 factores: la forma de las células superficiales y la cantidad de capas o estratos que lo constituyen. Según la forma de las células individuales que lo componen, un epitelio puede ser plano o escamoso cuando el ancho de las células es mayor que su altura, cúbico cuando el ancho, la profundidad y la altura celular son aproximadamente iguales, o cilíndrico cuando la altura de las células excede apreciablemente el ancho. Según las capas o estratos que lo constituyen,
El tejido epitelial puede ser simple cuando tiene un solo estrato celular de espesor y estratificado cuando posee dos o más estratos celulares. En las imágenes histológicas observamos al microscopio óptico el epitelio plano simple que reviste a los vasos sanguíneos y el epitelio plano estratificado que reviste al esófago. Un epitelio puede tener una o más funciones según la actividad de los tipos celulares que lo constituyan. Función de secreción, como en el epitelio cilíndrico del estómago y las glándulas gástricas. Función de absorción, como en el epitelio cilíndrico de los intestinos delgado y grueso y túbulos contorneados proximales del riñón. Función de protección mecánica, como en el epitelio estratificado plano de la piel o epidermis y el epitelio de transición de la vejiga urinaria. Función receptora, para recibir y transducir estímulos externos, como en los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y la retina del ojo. Función de transporte, como en el transporte de materiales o células sobre la superficie de un epitelio por el movimiento ciliar, o el transporte de materiales a través de un epitelio hacia o desde el tejido conjuntivo. El tejido conectivo o conjuntivo se desarrolla a partir del mesodermo embrionario. Se lo denomina también tejido de sostén, dado que representa el esqueleto que sostiene otros tejidos y órganos. Las células del tejido conectivo están muy separadas entre sí. Los espacios intercelulares están ocupados por un material producido por las células que recibe el nombre de matriz extracelular. Las características de las células y de la matriz varían de acuerdo con la función del tejido. Entonces decimos que el tejido conectivo consta de una matriz extracelular y de células. La matriz extracelular está constituida por fibras de variedad colágena, reticulares y elásticas, y son las que confieren al tejido conectivo resistencia a la tracción y elasticidad. Las fibras son la base de la función mecánica de sostén. Por su consistencia y contenido hídrico, la matriz amorfa es el medio de transporte de sustancias entre la sangre y las células de los tejidos. Además, amortigua y se opone a las fuerzas de presión. Sus componentes principales son proteoglucanos y glucoproteínas. La sustancia fundamental o matriz amorfa es la parte de la matriz extracelular que ocupa el espacio entre las células y fibras. Dentro del componente celular, los fibroblastos son las células principales del tejido conectivo, encargados de la síntesis de las fibras de colágeno, elásticas y reticulares, y de los hidratos de carbono complejos de la sustancia fundamental. El tejido conectivo se clasifica según la cantidad relativa de componentes extracelulares de la matriz y de los distintos tipos celulares. El tejido conectivo laxo posee una gran cantidad de células con fibras de colágeno delgadas y relativamente escasas. Presenta irrigación e inervación abundante, es de consistencia blanda y cede a la presión. Cumple una importante función en la difusión de oxígeno y sustancias nutritivas desde los pequeños vasos sanguíneos, así como también en la difusión del dióxido de carbono y los desechos metabólicos
que vuelven a los vasos sanguíneos. Se encuentra principalmente debajo de los epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y que revisten las superficies internas. El tejido conectivo denso, a diferencia del tejido conectivo laxo, predominan las fibras respecto de la cantidad de células y de matriz amorfa. Se puede dividir en dos tipos básicos según la organización de sus fibras de colágeno: tejido conectivo denso, irregular o no modelado, con grandes cantidades de gruesas fibras colágenas agrupadas en haces, se encuentra en la dermis y forma cápsulas alrededor de los órganos. El tejido conectivo denso, regular o modelado, donde los haces de fibras colágenas adoptan una disposición paralela y bien ordenada, que refleja los requerimientos mecánicos. Es característico de las estructuras expuestas a grandes fuerzas de tracción, como los tendones y ligamentos. Hay tejidos conectivos especializados, como el hueso, el cartílago y la sangre. Estos se caracterizan por la naturaleza especializada de su matriz extracelular. El hueso tiene una matriz mineralizada por calcio y moléculas de fosfato, que están asociadas con las fibras de colágeno. El cartílago posee una matriz que contiene una gran cantidad de agua unida a los grupos hialurónicos. La sangre está compuesta por células y por una matriz extracelular en la forma de un líquido, con abundancia de proteínas, llamado plasma, que circula por todo el organismo. Todos estos tejidos están definidos por el material extracelular y no por las células. Para ampliar la información, les sugerimos esta bibliografía de consulta. Nos encontramos en las próximas actividades.